Buen día a todos. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar diferentes aspectos del terrorismo, sus causas, consecuencias, concepto, conclusiones, etcétera, ¿no? Vamos a comenzar con ¿qué es el terrorismo? Como su propia palabra lo dice y lo menciona, es terror, terror en la sociedad. Es una banda organizada, son bandas organizadas, violencia organizadas que causan una alarma social con fines políticos. Algo muy importante es el atentado contra los derechos fundamentales de la persona humana. Es un tipo de violencia indiscriminada ejercida contra la población de la época, ¿no? En esta ocasión he elegido el tema de la sesión 15, que es el Perú de Fujimori, ya que relata algo muy importante, que es la caída de Sendero Luminoso con la captura de Abimael Guzmán. Se podría decir es el fin del terrorismo, ¿no? También debemos tener en cuenta que el terrorismo se inicia en el gobierno de Belaúnde y fue desarrollado en el gobierno de Alan García y bueno, terminado en el gobierno de Alberto Fujimori. Gracias. Una de las causas del terrorismo fue la existencia de corrientes ideológicas, en la cual una de estas promovía las libertades iguales para llegar al progreso del país, mientras que la otra creía que debía establecerse una clase para generar la igualdad social. Pero lo que esto no se pudo establecer ya que existía la desigualdad social, en la cual la gente rica vivía en las zonas más pobladas, mientras que la gente pobre vivía mayormente en las provincias. Esos lugares eran alejados de la ciudad y por lo tanto se sentían marginados. Y esto traía un problema tanto como económico y social. Es por ello que se crean unos grupos para hacerse escuchar y acabar con este problema, y es por eso que fue uno de los motivos que nace el terrorismo. Una de las consecuencias que dejó el terrorismo fue las más de 20.000 muertes, entre ellas personas inocentes, que fueron torturadas, desaparecidas, abusadas tanto sexualmente como psicológicamente. En Ayacucho, donde fue la zona roja, hubo varios casos de mujeres violadas, entre ellas adolescentes, en las cuales algunas adolescentes quedaron embarazadas. Su mejor solución fue optar por el suicidio. Hasta el día de hoy existe en algunas familias la incertidumbre si sus familias siguen vivas, ya que fueron desaparecidas y llevadas a diferentes puntos del país. Por eso es que hasta el día de hoy se sufre las consecuencias que trajo el terrorismo. Lidia Melo, te quería hacer un par de preguntas. ¿Cuál crees que fueron las causas del terrorismo acá en el Perú? De que como querían tomar el poder, ¿no? Los terroristas querían tomar, ¿por qué? Porque había mucha desigualdad. O sea, no había mucho apoyo para educación y todo eso. Claro, no había, no apoyaban la educación a los campesinos, todo eso, ¿no? Por eso que se rebelaron. ¿Y cómo afectó en tu vida el terrorismo? ¿Un antes y un después? Teníamos mucho miedo, porque todo lo reventaban, salía a trabajar y regresaban mis hijos de miedo porque todo oscuro, y los niños oscuros. Vivía en oscuridad porque sonaban las bombas, las torres, también lo derrubaban las torres y todas esas cosas, vivíamos siempre en la oscuridad. Ese es el miedo. Cuando ibas a trabajar, ¿así has visto alguna explosión de coche bomba, gente morir? Sí, cuando iba a trabajar, cuando me quedaban mis hijos en casa y se asustaban porque estaban en la oscuridad. Y yo cuando regresaba, también todo oscuro. Teníamos que caminar si puede llegar a nuestro destino, a la casa. Y ese fue mucho miedo en el terrorismo. Bueno, muchas gracias por contestar. Gracias. Primero podemos decir que la reacción de Sendero Luminoso contra la intervención de los policías y de los militares enviados por el gobierno peruano
hizo que aumente la violencia y ya no solo se limitó a la zona andina del país, sino que se empezó a realizar atentados terroristas en Lima. Entonces, por último, podemos determinar que el gobierno, si bien es cierto capturó al líder de todo el grupo de terroristas y acabó con ello, no hizo todas las acciones correctas. Expusieron gente inocente y lamentablemente acabaron con sus vidas. Sí es cierto que el fallecimiento de la mayoría de personas no fue gran parte de la culpa del gobierno, pero se puede encontrar otra manera de actuar y no lastimar a la gente que no está involucrada en eso. La desesperación que ellos tenían por acabar con toda esta etapa les jugó en contra y los llevaron a violar los derechos humanos. Y es por eso que la mayoría de personas no están de acuerdo con todas las acciones que el gobierno tuvo en esta época. Prensa, compadre. Como presidente de la República. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden, por favor, Mario? ¿Cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. Comunismo en plena y vera realidad. La casa de la ley, la casa de la democracia. Disolver. De la reconstrucción de la matanza de Barrios Altos. Un punto de quiebre. Reorganizar totalmente el Poder Judicial. ¡Vamos al poder! Usted está acá. Yo estoy acá como presidente del Congreso de la República. El Consejo Nacional de la Magistratura. From state apparatus. El rumor de los tanques y los fusiles invadió Lima y una estructura mafiosa todavía incipiente. ¡Dar la vida por el Partido de Revolución! Presidente reelecto. Ingeniero Alberto Fujimori. ¡Fuera de acá! Temporalmente el Congreso de la República. Segundo. Este es mi colegio. La voz. Y usted no me grite. Este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Tuve la oportunidad de salir a las calles. El Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento gonzalo. Efectivos de la Policía Nacional quienes... No habrá segunda vuelta. Flash de Panamericana Televisión. Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de... Salvo el poder.